viene la última mesa redonda del CISO Day. Es muy interesante, se hablará sobre la ciberseguridad en el sector público y para ello necesitamos con nosotros a Andrés Jesús Ruiz, asesor en la Unidad de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, al señor Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Ángel Luis Sánchez, CISO de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Cándido Aguirre, CISO de AENA, José Fernández Zapata, CISO en la Autoridad Portuaria de Valencia. Él entrará con nosotros a través de Zoom. Y como moderador a Igor Unanue, CTO y cofundador de S21Sec. Si no me equivoco, Cándido, no sé si al final ha podido venir, ¿vale? Si no, bueno, tendremos a 5 personas más con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Podéis ir pasando? Bueno. Y en cuanto... Sí. Cuando nos vamos sentando... Tú allí, a poder ser, Igor. Ahí, exacto. Muy bien. Y ya está. Y en cuanto ya tengamos a José con nosotros, todo vuestro. Ahí lo tenemos. Buenas. Se me escucha, ¿verdad? Vale. Muy bien. Bueno, esta mesa redonda, como habéis visto, trata sobre la ciberseguridad en el sector público. Yo soy Igor Unanue, director técnico de S21Sec. Bueno, una breve descripción de la compañía. Es una compañía con 450 expertos en ciberseguridad en España, Portugal y México. Nos dedicamos exclusivamente a la ciberseguridad y nosotros damos servicios globales de protección y de gestión de seguridad especializados mucho en el sector, en la parte de servicios gestionados y threat intelligence, ¿no? Entre otros, tanto en entornos IT como en entornos OT. Bueno, gracias por asistir. Creo que aquí tenemos un elenco de CISOs muy destacados del sector, ¿no? Tenemos a Andrés, del Departamento de Seguridad Nacional, Javier Candau, del Centro Criptológico Nacional, y tenemos a Luis, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y creo que tenemos a José, ¿no? en remoto, que también participará con nosotros. Bueno, dentro de lo que es el sector público, creo que, al igual que en el resto de las sesiones, ¿no? El tema del COVID va a ser un tema obligado a comentar. Y a mí me gustaría saber, y viendo lo que ha pasado, ¿no? durante este tiempo en el aumento de los incidentes de seguridad, tanto relacionados con el fraude como relacionados con temas de phishing. Sin duda hemos visto, ¿no? cómo han ido creciendo, se ha comentado también antes, y nos gustaría conocer un poco cómo ha sido en vuestras empresas o instituciones estos meses con esta situación y sobre todo también ahora que entramos en una fuerte actividad después del verano, ¿no? cómo se está respondiendo o actuando respecto a esta situación. ¿no? No sé, vamos a hacer preguntas generales al principio y luego entraremos, si queréis, específicamente con cada uno de vosotros. Y bueno, si quieres empezar por aquí. Bueno, pues ya os podéis imaginar cómo ha sido, cómo han sido estos meses, ¿no? Ha sido una actividad realmente frenética. Principalmente los 2 primeros meses. Es decir, nuestra oficina de seguridad, pues tuvimos un exceso de trabajo de todo tipo. Nuestra oficina de seguridad no solamente lleva la parte de ciberseguridad, también la parte de protección de datos. Y bueno, pues hubo muchísimos proyectos que había que revisar, muchas propuestas desde las súper grandes empresas hasta las startups que tuvimos que revisar si era conveniente, ¿no? ponerlas en marcha o no, desde el punto de vista de seguridad de sistemas de información y también de protección de datos. Y bueno, pues también tuvimos que abrir un hospital, como bien sabéis, en IFEMA, ¿no? en unos días, y por supuesto dotarles de las medidas de seguridad adecuadas, y también incluso pues montar hospitales, centros medicalizados en hoteles, ¿no? que son sitios que realmente son privados, ¿no? Tuvimos que llegar allí y también montar su seguridad. Entonces, esos 2 primeros meses fueron brutal, pero no hemos bajado, digamos, en la actividad, hemos bajado algo en la presión, porque hubo mucha presión,
había muchas prisas para todo y era lógico, ¿no? Todo tenía que salir con mucha rapidez, con mucha agilidad. Tú no podías ser un problema cuando había un problema tan gordo y los sanitarios estaban tan agobiados, ¿no? Pero la actividad ha seguido. Por poner un ejemplo, solamente en el mes de agosto, este mes de agosto, hemos hecho la revisión, ¿no?, de análisis de aplicaciones, mayor número que en todo el año pasado. Eso para que os hagáis una idea, en agosto. Es decir, la actividad ha sido frenética y la actividad se prevé que siga siendo frenética en estos meses. Seguro. Javier, en vuestro caso, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, igual como dice Ángel, nuestra actividad pues también pues se multiplicó por 10, con el agravante de no poder muchas veces coordinar a los equipos de una manera presencial, ¿no? Entonces, cosas que se nos han desbordado con respecto a un año normal, pues las solicitudes de auditorías y muchas solicitudes de consultoría para ver cómo pasaban tanto empleado, tanto funcionario a trabajar en remoto. Todas esas peticiones se han ido cuajando en un documento de buenas prácticas, que es el número 18. Dentro del portal del CCNCER hay una sección que se llama CiberCovid y ahí pues se pueden consultar todos estos documentos que se fueron generando, ¿no? También durante la pandemia y debido a la presión, pues se proporcionaron 2 herramientas bastante útiles y versátiles a la Administración. Una primera basada en una gestión de control de acceso a red, pero muy focalizada a la vigilancia de accesos remotos, y una segunda para evitar ataques de ransomware, un centro de vacunación que le llamamos Microclaudia. La otra se llama EMMA, de vigilancia de accesos remotos, y esas 2 herramientas nos han permitido que los organismos fueran con un poquito más de decisión a trabajar en remoto. Y finalmente, otra, que lo he dicho al principio, otra cosa que también se nos disparó con respecto a las auditorías que solemos hacer. Hacemos a lo mejor al año 400 auditorías, 300 auditorías. Durante la pandemia hemos hecho casi 1000 auditorías a muchísimos servicios de salud. Y luego, cuando llegaron los exámenes en mayo-junio, a muchísimas universidades que tenían exámenes virtuales y que tenían preocupación de que esas plataformas fueran suficientemente resilientes. Andrés, en vuestro caso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, pues en nuestro caso y en lo que a la ciberseguridad nacional se refiere, pues nos tuvimos que enfrentar a 2 grandes retos. Uno, bueno, como antes ha indicado en los anteriores ponencias, pues el aumento de la superficie de exposición que llevó acarreada pues la mayor conectividad de usuarios, de empresas, de ciudadanos consumiendo productos y bueno, pues con un aumento considerable del teletrabajo, lo que llevó también pues una oportunidad mayor para que las ciberamenazas se materializaran. Por otro lado, el refuerzo de los servicios esenciales y especialmente el sector sanitario y la seguridad que a ese sector o la ciberseguridad que a ese sector se le estaba dando por parte de los organismos especializados. Así, a nivel nacional, el día 14 de marzo se declaró el estado de alarma y el mismo 14 de marzo la Comisión Permanente de Ciberseguridad se puso en funcionamiento. Esa comisión, que la integran tanto el CCN como el CNPIC, el INCIBE, el Mando Conjunto del Ciberespacio y el propio DSN, bueno, pues empezó a compartir información a nivel nacional, independientemente del trabajo técnico que ya los CER venían haciendo como vienen haciendo habitualmente. A nivel estratégico se activó el comité de situación, un comité ad hoc para la crisis, en este caso para la crisis sanitaria, que ha tenido también una componente muy importante de ciberseguridad. A través de una célula de ciberseguridad, pues se le iba suministrando información sobre el estado actual de lo que eran las redes y los sistemas de nuestro país. A nivel europeo,
pues también se activaron los mecanismos. Se activó la red de CISER, de equipos de respuesta a incidentes que estuvieron semanalmente teniendo reuniones. A nivel operacional, el grupo de cooperación compartió información y veníamos haciendo también reuniones periódicas a través de videoconferencia. A nivel estratégico político se activó el mecanismo del Consejo para respuesta a la crisis, un mecanismo también híbrido, el IPCR. E incluso a nivel diplomático una respuesta por parte del alto representante del señor Borrell, pues condenando ciertos ciberataques que se estaban dando en determinados países contra precisamente el sector sanitario. Con todo esto quiero decir que ha habido una respuesta lo más integrada posible, teniendo en cuenta las características de nuestro sistema, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y bueno, hemos identificado lecciones que desde luego pues nos harán avanzar en tener una ciberseguridad mejor. Muchas gracias, Andrés. José Fernández, creo que estás ahí, ¿no? En remoto conectado. Sí, hola, buenos días a todos. Auditoría Portuaria de Valencia. Bueno, en vuestro caso, ¿cómo habéis vivido este tema? Bueno, para nosotros el clímax fue más que nada al principio. Es decir, pensar en que de hoy para mañana teníamos que poner a teletrabajar a prácticamente el 100% de la plantilla, pues supuso un reto a la hora sobre todo de valorar las capacidades de nuestros sistemas de acceso remoto seguro. Y ahí sí que hubo un trabajo bastante importante, sobre todo con la gente de operación, para poner en marcha ya el cambio de perfiles de usuarios, etcétera, y que todo el mundo pudiera trabajar desde casa. Se tomó además una medida que igual suena un poquito curiosa, pero fue que aquellos usuarios que tenían dispositivos que no eran portátiles, pues se les llevó a casa el dispositivo de la oficina para asegurarnos de que cumplía con todas las medidas de seguridad que teníamos en la organización, ¿no? A nivel de protección de equipo, etcétera. Y entonces eso, como digo, supuso un movimiento, una locura al principio enorme, un esfuerzo bastante grande. Pero claro, conforme fueron pasando los días y se fue, digamos, normalizando la nueva situación, pues bueno, fue cayendo la actividad de la gente de operación y de soporte. Y bueno, pues llegamos a una situación donde, para mí, sorprendentemente, mucha gente, que era otro de los retos que teníamos, que podríamos decir que bueno, le daba un cierto sarpullido pues la transformación digital, ¿no? Estamos muy acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de herramientas de colaboración, y era un miedo saber si se podrían manejar en esta nueva situación, y fue sorprendente a la fuerza Orcan, ¿no? Como suelen decir, la rapidez con que la inmensa mayoría de la gente se adaptó al uso de estas nuevas tecnologías para trabajar en remoto. Y a partir de ahí, como digo, la vuelta a esta nueva normalidad, pues bueno, ha sido, en el caso de la Lotería Portuaria, bastante paulatina, ¿no? Porque no es que haya habido a nivel de negocio un atasco de tareas que haya ahora que resolver. Se fue trabajando con relativa normalidad, atendiendo todas las tareas. Lógicamente, los barcos seguían atracando y descargando la mercancía, como es lógico, no entendían de pandemias ni de historias. Y bueno, pues está siendo mucho más relajada la vuelta, como digo, a la nueva normalidad que la puesta en marcha de todo este sistema de teletrabajo masivo. Sí, gracias, José. Sí, me consta que habéis tenido una actividad terrible. Nosotros, como parte de la red de CERS, también lo hemos visto. Esto no ha parado y seguimos aún, ¿no? Y Ángel, lo que comentabas, vuestra actividad ha sido frenética, sin duda, ¿no? Con el tema sanitario, sin duda. Pero, bueno, aunque hayas tenido colaboración y otras instituciones, áreas gubernamentales han apoyado esta comunicación, ¿no? Entre diferentes pues áreas o hospitales. Vosotros, en vuestro caso, ¿cómo os habéis coordinado con esta comunicación, ¿no? A ver, nosotros lo primero que tenemos que coordinarnos es dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Allí hay, digamos, un CISO general, ¿no? que es de Madrid Digital, que son nuestros compañeros, que tienen, por ejemplo, la responsabilidad de montar esas VPNs, o tienen también la responsabilidad de darnos Red One, y también nos llevan nada más y nada menos que el puesto de trabajo. Es decir, cosas que no son baladís. Importante. Sí. Entonces, claro, es importante esa coordinación que teníamos que tener dentro de nuestra casa, que por supuesto existió, ¿no? Pues sin duda, la coordinación con el CCN. CCN nos ayudó en todo momento. Creó un grupo, ¿no? de todas las comunidades autónomas.
donde estaban CISOs, DPOs, también incluso algún directivo, y bueno, pues ellos nos iban ayudando, informando de todos los posibles ataques que podían llegarnos, nos ayudaron en todo aquello que pudieron. De hecho, nosotros teníamos ya el tema incluso ya lanzado, pero montamos una sonda de CCN, aparte de las nuestras, en esta época, así que hemos trabajado muy intensamente. Como tú bien sabes, también estamos en el tema del CSEP español. Correcto. Y incluso, pues ahora estamos también metidos en un proyecto con ENISA, de crear una unidad, digamos, de información entre diferentes hospitales y servicios de salud a nivel europeo. Es decir, y por otro lado, aparte de todo eso, hay un grupo que se llama CTSIS, donde estamos parte de los CISO, o la gran parte de los CISO y DPD, DPOs de todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, y estamos también en constante comunicación, ¿no? Tanto para la parte de protección de datos como para la parte de ciberseguridad, ¿no? Es decir, yo llevo 30 y tantos años en la administración y en informática, en diferentes puestos, y no he visto mayor coordinación y relación que en el mundo de la ciberseguridad y de la seguridad. Eso no me lo he encontrado en otros ámbitos, ¿no? Cuando yo era responsable de explotación de CPD o cuando he sido CTO, responsable de tecnología, no hay esa unión a nivel de las distintas comunidades, pero en este caso existe. No, con el tiempo se ha demostrado, ¿no? Que yo creo que a lo mejor porque no queda otra. Claro, no queda otra, pero también, la necesidad también hace que nos unamos, ¿no? Se ha demostrado que la ciberseguridad requiere esta comunicación, sin ¿no? duda, entre todos y coordinarnos para informarnos, ¿no? de las actividades. Lo dicen todos los organismos, ¿no? Y los organismos y tener toda la información, ¿no? Sin información nos quedamos cortos, ¿no? En ciberseguridad. De hecho, con este movimiento, ¿no? que es diario, es clave. Y Javier, en vuestro caso, pues, como estaba comentando Ángel, ¿no? Entiendo que habéis detectado movimientos cibercriminales. ¿Habéis detectado algo muy concreto, tipos de ataques que han destacado entre otros en esas detecciones? ¿O cómo habéis visto? Bueno, la premisa cuando llegó el confinamiento, el estado de alarma, etcétera, era, sobre todo para nosotros, y por eso se hizo el grupo de trabajo ampliado. Normalmente nuestra relación con las comunidades autónomas se realiza a través de un grupo de trabajo dentro del Comité Sectorial de Administración Electrónica, pero claro, nos dábamos cuenta que muchos servicios de salud no tenían una relación directa con ellos, y entonces lo que se hizo fue pues hacer un grupo de trabajo un poco más ampliado sobre eso, que al final éramos con unas 125 personas, y nuestra obsesión era que no separara un hospital por un ataque de ransomware. Entonces se estuvo trabajando y en proporcionando toda la información posible y actuando ante cualquier pequeña alerta o posibilidad de infección de cualquiera de los hospitales. Luego lo que hemos visto es que el nivel de ataques para estar en teletrabajo relacionados con cibercrimen, ataques que vamos a considerar que no son complejos, pues no fue tan alta, ¿eh? Tuvimos unos índices parecidos a los que tenemos normalmente. Sí que por contra, sí que vimos ataques sponsorizados por estados, ataques de un nivel de complejidad mayor, que aprovechando la pandemia se han prodigado bastante más. Y hemos visto, usando pues esta facilidad que acabamos de dar al atacante, que es el acceso remoto, suplantando a un usuario, pues muchos incidentes, y luego muchos salieron en prensa, incluso con alerta de la Unión Europea, que si centros de investigación relacionados con vacunas, que si otros campos críticos en este caso del sector salud, pues eran objeto de este tipo de ataques. Pero por lo demás, nivel de ataque, digamos, no complejo, normal, nivel de ataque complejo se elevó un poco. ¿De acuerdo? Así que los ataques ransomware no fueron tan dirigidos, ¿no? Al sector sanitario como tal, ni otros incidentes específicos. No, hubo una alerta de la Unión Europea por un ataque a un hospital en la República Checa. Ese, además, el problema que teníamos, que muchas veces te llegan las alertas sin filtrar, cuando realmente ni el ransom era tan complejo, el ransom tenía deficiencias en este caso, con lo cual era fácilmente recuperable. Entonces, en ese sentido, no tuvimos, pero sí tengo que decir que antes de la pandemia, en febrero, en enero, en diciembre y en octubre del año pasado, tuvimos
que gestionar ataques serios a hospitales y a servicios de salud, algunos de ransomware y otros de otro tipo, con lo cual el escenario previo para nosotros era bastante preocupante. Sí, sí, sí. Y Andrés, en vuestro caso, bueno, recientemente se ha constituido, ¿no?, oficialmente el Foro Nacional de Ciberseguridad, impulsado por el DSN, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de qué va, qué objetivos tiene Bueno, el foro en verdad fue una idea que se plasmó en la nueva estrategia de ciberseguridad, pero que es una idea que nace de la cabeza de los expertos que participaron en la redacción de la estrategia, expertos del sector público y privado. Por motivos de la pandemia, pues no se pudo poner en marcha hasta el pasado 14 de julio, que tuvo la reunión constitutiva. El Consejo Nacional de Ciberseguridad, el pasado 22 de julio, y el Consejo Nacional de Ciberseguridad en su reunión del 10 de julio, pues aprobó las primeras líneas de acción y grupos de trabajo de este foro. Son 3 principales. Una va dirigida a fomentar la cultura de ciberseguridad nacional, otra va dirigida al impulso de la industria y del I+D+I en ciberseguridad, y la otra va al impulso de la formación y el talento. Ahora mismo se han creado 3 grupos de trabajo liderados o coliderados por parte del sector público y parte del sector privado. En el caso de formación y talento lo colidera el Centro Criptológico Nacional, en el caso de industria el Instituto Nacional de Ciberseguridad y en el caso de cultura el Departamento de Seguridad Nacional. En este mes vamos a tener reuniones para perfilar ya los trabajos que vamos a acometer y bueno, tendremos resultados muy pronto. Sí que creo que es un gran centro de encuentro para compartir ideas y para fomentar esa colaboración público-privada de la que están comentando aquí ahora también, pues lo necesaria que ha sido durante la pandemia. Y yo creo que es un foro que está lleno de oportunidades, esperemos que tenga una larga vida y muchos éxitos. Y eso es lo que puedo comentar de momento. Muchas gracias, Andrés. En vuestro caso, José, vosotros no sois, ¿no?, digamos, un target objetivo de los cibercriminales y los ataques las autoridades portuarias, pues no parece ser, ¿no?, un objetivo común, como puede ser, por ejemplo, el sector de la banca o algo así, ¿no? Pero no sé, ¿de alguna forma habéis estado más tranquilos por esa razón o en cuanto a los ataques o también habéis sufrido algunos de ellos? No, bueno, vamos a ver, cada uno esto cuenta la guerra conforme le ha ido, ¿no?, lógicamente. Sí que es cierto que hablando de sectores, pues hay un sector como el de la banca que tradicionalmente, por la finalidad económica, ¿no?, pues siempre es el más atacado o uno de los más atacados. Pero bueno, en la cabeza del ranking, digamos, de sectores o instituciones más atacadas, que siempre están, además de las entidades financieras, el comercio detallista, el retail, y después transporte. Puertos, aeropuertos, transporte por carretera, etcétera. Además, hubo un estudio en el mes de abril de este año que, si hablamos de la temática COVID, dentro de este ámbito, curiosamente, el segundo sector más atacado ha sido el de transporte. De modo que tranquilidad a la justa. También sabéis que, bueno, en seguridad uno nunca se puede relajar, ni muchísimo menos. Y además, mirando el histórico de los últimos 2-3 años, ha habido ataques bastante importantes, ya no solamente en el sector del transporte, sino particularmente en el marítimo. Empezando porque, bueno, el famosísimo ataque de WannaCry le dañó seriamente a la naviera Maersk, la danesa, con más de, creo que recordar, 300 millones de coste para volver a recuperar la normalidad. Posteriormente vienen los ataques al puerto de Barcelona, el puerto de San Diego, la naviera Costco, en fin, han pasado balas bastante cerca, ¿no?, podríamos decir. Entonces eso no da en absoluto tranquilidad. En cualquiera de los casos, mi punto de vista, como creo que no puede ser otro de inciso, es decir, bueno, tu sector en general puede estar más o menos tranquilo, pero al final tú lo que tienes que ver es que tu entidad en particular, tu organización en particular, no se ve atacada, o que si lo hace puedas detectarlo y responder en tiempo y forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos decidido, como no puede ser de otra forma, adoptar todas las medidas a nuestro alcance para mantener la actividad. Más aún teniendo en cuenta que, bueno, bastantes autoridades portuarias pues son además infraestructura crítica para la sociedad, y eso supone que tiene una importancia extraordinaria el hecho de mantener la continuidad en la prestación de esos servicios. Con lo cual, bueno,
Nosotros hemos pasado un poco con el culo prieto toda esta situación. No ha trascendido afortunadamente ningún ataque severo, pero bueno, tampoco nos podemos relajar, eso está muy claro. Y siendo infraestructura crítica, ¿no? Parece que, bueno, así es, ¿no? Realmente el efecto que podría tener el impacto es mayor, ¿no? Podría ser un desastre más global, ¿no? Pero tú, no sé, ¿cómo ves los atacantes? ¿A qué, teniendo en cuenta con infraestructura crítica, crees que van provocando esta situación para provocar alguna crisis desde el punto de vista de infraestructuras, o van buscando otras motivaciones, están provocando esos ataques? Bueno, depende de los grupos, como sabéis, aquí hay grupos organizados, cada uno que, bueno, pues que además están financiados por los regímenes, ¿no? Y bueno, nunca es descartable que decidan en un momento dado pues atacar una infraestructura crítica europea y que, bueno, pues le pueda tocar la China a un puerto español, por ejemplo, ¿no? O a un aeropuerto o otra entidad similar. En ese sentido, yo siempre considero que la Autoridad Portuaria de Valencia es un potencial objetivo de APTs o de grupos más o menos organizados. Y en esa línea se establecen las líneas de defensa, ¿no? De todas formas, como digo, al final uno aplica aquellas medidas de protección para todo el ciclo de la defensa que puede establecer, pero bueno, la realidad es muy tozuda y siempre hay que prever la posibilidad de que tenga éxito un ciberataque y al final tengas que tirar de resiliencia, ¿no? Y recuperar lo antes posible los servicios afectados. Sí, bueno, el ransomware, ¿no? Inicialmente está pensado con una motivación financiera, ¿no? Recaudar, ¿no? Ellos, al final, así es como vemos cuando vemos que recogen con bitcoins, pero el impacto, al contrario, no es puramente financiero, ¿no? Impacta directamente a las infraestructuras, ¿no? Nos puede dejar desconectados o puede dejar sin funcionar y eso puede Claro. afectar, ¿no? A infraestructura portuaria, ¿no? Sí, sí, claro. Un ataque a una infraestructura portuaria no solamente sería el daño directo a la propia organización, a nivel económico, por ejemplo, y reputacional, por supuesto, sino luego la repercusión que tendría en la sociedad y en la economía nacional, o por lo menos regional, el que se parase la actividad de un puerto, ¿no? Entonces, claro, como potencial objetivo y a la hora de poner medidas de seguridad, pues hay que tomárselo bastante en serio, al margen de que el sector particularmente pueda parecer o no más o menos objeto de los ataques de las organizaciones cibercriminales. Bueno, una pregunta un poco más genérica, ¿vale? Para que respondáis cualquiera de vosotros en cuanto a la madurez del sector público, sector privado. ¿Veis una diferencia importante entre la madurez de un sector al otro? ¿Hay una diferencia? Si fuera así, ¿cuáles son un poco los puntos principales que deberían mejorar uno u otro, ¿no? Si uno está más maduro, otro está menos maduro. Bueno, voy a contestar yo a esta por tener experiencia en la madurez del sector público. Yo creo que la madurez es difícil de medirla, ¿eh? En la primera comparación entre sector público y sector privado, lo primero que podemos tener claro es que en el sector público, como le aplica el Esquema Nacional de Seguridad, la posibilidad de medir la tenemos de una manera más clara. En el sector privado podemos utilizar 27.001, 27.002 y en algún momento utilizar algún tipo de otro estándar internacional para poder hacer esa medida. Pero realmente todos estos estándares son de carácter voluntario. Hay algunas empresas que sí y buscan ese sello y hacen ostentación de él, pero lo normal es que tengamos un escenario bastante variopinto. En el caso del Esquema Nacional de Seguridad, como además el artículo 35 establece que hay que proporcionarle al Gobierno un informe nacional del estado de seguridad, pues tenemos esas variables como un poquito más a la mano y con unos criterios muchísimo más homogéneos, ¿no? Entonces, yo que veo en qué fallamos en madurez, en qué aspectos claves de las cosas que se preguntan, por ejemplo, en el informe INES. Yo creo que esto nos va a resultar parecido en el sector privado, aunque el sector público es más lento en las contrataciones, en la relación ante amenazas, sí que está más regulado y la normativa obliga a cubrir una serie de aspectos que a lo mejor en el sector privado se le deja a su propio criterio, ¿no? Yo veo que la realización de auditorías en el sector público
y eso que lo obliga el NS cada 2 años es un asunto que lo vamos a decirlo decirlo de una manera suave, lo tenemos en el debe. Necesitamos hacer mucho más auditoría y que se establezca el principio de auditoría continua para estar permanentemente reduciendo la superficie de exposición. Segundo punto, pues las actualizaciones de seguridad y los sistemas obsoletos, los sistemas legacy, siguen siendo un punto que por no sé qué pasa, siempre tenemos sistemas operativos que están fuera de soporte y siempre tenemos algún problema en ese punto. En los incidentes de seguridad sí que por lo menos establecemos métricas con la guía 817, con la guía conjunta de respuesta a incidentes, pero sí que vemos que todavía los tiempos de respuesta, y eso sí que lo tenemos muy medido en el sector público, son todavía muy largos. Las configuraciones de seguridad es un punto donde tenemos que mejorar bastante. Los indicadores de INES nos dicen que estamos todavía en unos niveles de madurez de la mitad de lo que considerábamos. Y finalmente, pues un poquito más de control en el control de activos de las redes corporativas, que hoy por hoy siempre se nos escapan activos y siempre tenemos por ahí pues superficie de exposición que no tenemos controlada. Yo creo que en esos aspectos son problemas que los identificamos en el sector público, pero que se pueden extrapolar perfectamente al sector privado. Y en nuestro caso, ¿cómo ves, Ángel, la diferencia entre el sector privado y público? No sé, yo lo que sí he visto es que, bueno, hubo un caso no nuestro y ahí afectó a lo que nosotros decimos. Lo que decimos, tuvimos un caso, ¿no?, de este tipo y afectó precisamente a la parte que no es realmente pública, ¿no? Es decir, era un hospital que nos prestaba servicio. Dentro de sanidad, ¿quién está mejor o quién está peor? No te lo sabría decir. Yo creo que en general estamos todos en un estado muy mejorable, ¿no? Esa es la gran realidad. ¿Qué ocurre en sanidad? En sanidad ocurren dos cosas, ¿no? Lo prioritario es la disponibilidad, está claro, ¿no? Pero también es muy prioritario el dar servicio. Entonces, muchas veces el querer dar servicio, ¿no?, obliga pues, a no ser tan estricto con ciertas medidas de seguridad, ¿no? Y eso es algo, bueno, pues que es muy típico, que lo habrás visto tú, del sector sanitario. Hay mucha obsolescencia tecnológica. Es triste, pero de grandísimos fabricantes. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay sistemas que son nuestros, desarrollados por nosotros, grandes sistemas, pero hay otros grandes sistemas muy importantes, muy críticos, que los desarrollan otras empresas, ¿no? Y muchas de ellas relacionadas con el mundo de la tecnología o alta tecnología, ¿no? Para esos señores, las TIC no es su negocio. Su negocio es la tecnología o la alta tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues te resulta muy curioso que una multinacional americana te diga que la última versión que tiene soportada para este PC que mueve una máquina muy crítica, pues es un Windows Vista o un Windows 7 o un Windows XP. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que forzar. Fue muy útil el abstract que sacasteis en CCN, ¿no?, para decir, oye, es que los proveedores que nos dan servicio a la Administración también deben de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, que es algo muy importante. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando con multinacionales con mucho poder. Y mover a esas multinacionales no es simple, ¿eh? No es simple. Hay que tener en cuenta que esos sistemas están obsoletos, ¿no? La cantidad de vulnerabilidades y ataques que hay en la red. Claro, también es cierto que la crisis que hubo, ¿no?, pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Es decir, bueno, pues obviamente hay muchos sistemas obsoletos por ese motivo, pero hay otros muchos sistemas que efectivamente no están obsoletos por ese motivo. Si simplemente pues porque no se ha puesto todo el interés. Nosotros lo que sí hemos hecho en estos últimos años, ¿no?, principalmente en los últimos 10 años, ha sido, bueno, intentar llevar todos los sistemas de información que podemos a nuestros CPD centrales, pues para evitar precisamente este problema que tiene de dispersión, ¿no? Por lo menos en nuestros CPD centrales sí podemos aplicar unos métodos y unas
digamos, unos procedimientos de seguridad que posiblemente no puedan nunca nuestros informáticos de hospitales. De hecho, nos hemos traído no solamente sus GISes, su aplicación principal, sino también sus departamentales. Ahora mismo el 90% de los sistemas de información están en nuestros CPD centrales. Y ahí sí puede dar. Ahora, en aquello que tiene que ver con lo que está pegado a la tecnología, alta tecnología, que es eso, pegado al hospital, ahí es complicadísimo. Nos lo ponen muy, 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 muy complicado. Bueno, imposible no es, ¿no? Al menos, No, ¿no? pero es complicado. Sí. Sí. Yo, por complementar lo que dice Ángel, lo que sí que es cierto que en los pliegos le tenemos que exigir a los fabricantes esa necesaria actualización y todos estos requisitos que están especificados en el Esquema Nacional de Seguridad. Al sector de salud privado que está complementando al público le tenemos que exigir los mismos niveles que estamos exigiendo al público, y eso es cuestión de que las mismas consejerías de sanidad en un principio pues apliquen la norma y que ellos tengan claro que el ENS les aplica igual que a nosotros porque están proporcionando un servicio público. Entonces, esos dos asuntos son críticos. Y en el caso de los hospitales, con todos estos sistemas obsoletos, yo les pido mucho que segmenten las redes. Muchas veces, por la rapidez, por la urgencia, por dar los servicios, nos estamos segmentando a las redes y tenemos el tráfico de red operacional mezclado con el tráfico TI, y necesitamos eso porque podemos gestionar sistemas obsoletos aplicando mayor vigilancia a ese segmento de red. Y en ese sentido, pues con los hospitales que estamos trabajando, pues yo creo que están trabajando bastante de una manera muy seria en hacer esa segmentación y en hacer esa diferenciación de lo que es el tráfico de toda la maquinaria que necesita un hospital, tanto ya sean en quirófanos como en aparatos, en cualquier tipo de aparato, ya sea para hacer radiografías o cualquier otra cosa, tenerlo un poquito más segmentado y un poquito más vigilado. Andrés, desde el punto de vista, ¿cómo ves la diferencia entre la madurez del sector público y privado? Bueno, como bien dices, la ciberseguridad es una cuestión de madurez porque no es un estado, sino es un proceso en el que las organizaciones, tanto público como privada, pues van avanzando consiguiendo un poco más de ciberseguridad. Y es cierto que además es un proceso complejo en el que es muy difícil comparar, a no ser que tengas, pues como en el caso del sector público, pues algo de obligado cumplimiento. La directiva NIS, yo creo que para el sector privado también, o los sectores afectados que en ella se incluyen, pues también establece una base común de medidas de seguridad que vamos a complementar aquí en breve con la publicación del reglamento, y en el que, como decía Javier esta mañana en la presentación, se recoge de una u otra manera la figura del CISO, que yo creo que es importante resalzar y ensalzar, y que no esté en el cuarto escalón o quinto escalón en las corporaciones, sino que sea una figura principal, porque como estamos viendo, al final va el negocio en ello. Y también esa madurez viene determinada por un cambio de paradigma que se está produciendo. Hace años nos centramos demasiado en los aspectos técnicos y casi que la ciberseguridad era solamente cuestión de poner elementos técnicos de seguridad, pero lo estamos viendo todos los días en prensa. Eso ha ido mutando y ya tenemos ingredientes legales, ingredientes de negocio, ingredientes de gestión de crisis, ingredientes de comunicación, ingredientes de formación, de concienciación, de sensibilización de nuestros directivos, que además lo que conlleva es que las empresas más maduras y las organizaciones más maduras de ciberseguridad son aquellas que son capaces de integrar todo esto. Y solamente hay una manera de hacerlo, y es contando con el papel del CISO. Y yo creo que es el gran desafío dejar de tener aislada a la ciberseguridad técnica y fomentar que vayan escalando peldaños en la pirámide tanto de las organizaciones públicas como privadas, porque es la única manera de ganar madurez. Sí, cada vez estamos viendo más CISOs, ¿no?, colocados casi al consejo. Es fundamental. Nosotros, incluso viendo el ecosistema de ciberseguridad a nivel nacional y a nivel internacional, lo que nos damos cuenta
y pasará también en las grandes corporaciones, que ya incluso hay muchos intereses geoestratégicos que están condicionando la ciberseguridad de nuestras empresas y nuestros países. Entonces, al final esto ha dejado de ser hace ya mucho tiempo, pero lo estamos últimamente viendo más claramente, un asunto puramente técnico, y las políticas, ponemos el ejemplo, porque conocemos este mundo, asistimos a las reuniones del grupo de cooperación y tal, todas las políticas de la Unión Europea ahora mismo, la ciberseguridad es uno de los puntos fijos en las agendas, tanto de la Unión Europea como de cualquier dirigente de cualquier país. Claro, teniendo en cuenta, ¿no?, todo el cumplimiento normativo que se debe poner en marcha, ¿no?, al final la importancia que tiene. Efectivamente, y tiene que estar alineado. Y obviamente, bueno, pues al final, como sabemos, tanto como han expuesto ellos a nivel nacional como a nivel internacional, esto aquí uno solo no hace nada. Correcto. José, ¿tú cómo ves el dilema entre el sector público y privado desde el punto de vista de madurez? Pues yo tengo la sensación de que quizás si vamos en función del tamaño y la importancia de la compañía o de la organización a los niveles más altos, yo creo que más o menos podríamos decir que hasta cierto punto como que se iguala un poquito más el nivel de madurez de la seguridad de la empresa pública y en la privada, un poco por necesidad, ¿no?, por la trascendencia que tiene tanto a nivel económico como de imagen un incidente de seguridad grave, como por la aplicación del cumplimiento normativo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de infraestructuras críticas, pues no hay distinción entre público y privado, tienes que cumplir. Entonces, eso yo creo que puede favorecer que haya un mayor equilibrio o que sean más equiparables la empresa pública y la privada. Pero por el mismo motivo tengo la sensación de que conforme uno va disminuyendo el tamaño de la empresa, llegando ya al escalón más bajo, ¿no?, que podemos hablar de las pymes y micropymes en la parte privada, o pequeñas entidades locales, pequeños ayuntamientos, como parte pública, que bueno, ahí la seguridad, pues bueno, no es que brille por su esencia, pero es bastante más relajada, y quizás el hecho de la obligatoriedad de cumplimiento del esquema nacional de seguridad y de tener en plantilla típicamente al informático que lleva la gorra de CIO, de CISO, de CTO, etcétera, pero bueno, ya es una persona que específicamente se dedica a la seguridad. Quizás ahí tenga una minimísima ventaja posiblemente el sector público sobre el privado, donde el CISO ni está ni se le espera, ¿no? Una empresa, una pequeña tienda, un pequeño taller, ahí muchas veces no hay informático, ahí la seguridad se limita a un antivirus y como mucho a un software de copias de seguridad y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo, como digo, del estatus o de la importancia o tamaño de la empresa, cambia un poquito el escenario de la diferenciación entre público y privado. Y desde luego, abundando en la parte de lo público, que es lo que más me toca a mí, y por lo menos en mi sector, ¿no?, hablando con otros compañeros, quizás el nivel de madurez de la seguridad es el que es, no por dejación de funciones, ¿no?, o porque no haya pretensión de cumplir, sino porque es que, sinceramente, no se puede. Es decir, los recursos disponibles y el presupuesto disponible a veces pues no te da para demasiado, o por lo menos no para todo lo que tú querrías cubrir, dependiendo de la organización y de la estructura organizativa de la organización, sea más vertical o más horizontal. Pues bueno, un poco la visión y objetivos por parte de la alta dirección sobre la importancia de la ciberseguridad, pues bueno, no va más allá de tener ahí a un equipo instalando cosas, y quizás esa concienciación de que la base de la seguridad parte de esa asunción por parte de la alta dirección de la necesidad de establecer objetivos estratégicos de la compañía de cara a la ciberseguridad, etcétera. A veces que eso flaquea bastante y es el punto de partida sobre el cual pues dirigir una estrategia en la compañía de la seguridad y un plan director de seguridad para adoptar unas u otras medidas que protejan nuestra información y nuestros servicios. Entonces, ya digo, me da la sensación de que el estado de la seguridad en el sector público es hasta cierto punto un reflejo de la situación organizativa presupuestaria en la que se encuentran las empresas de ese sector. Y hablando del sector privado, bueno, contratáis a empresas privadas de ciberseguridad, obviamente, ¿no? Y para ello probablemente pues se requiere o buscáis
tener un partner de ciberseguridad importante. Me imagino que para eso pediréis alguna serie de cualidades, características, algunos cumplimientos que debe tener. Sin duda vais a decir lo del Esquema Nacional de Seguridad, seguro. Pero aparte de esto, ¿qué más le pediríais a vuestro partner de ciberseguridad, ¿no? O sea, Ángel. Bueno, ya sabes, nosotros somos administración pública y nuestra forma de pedir siempre es un pliego, ¿no? Luego, bueno, pues las ofertas suelen decir casi todos que cumplen, ¿no? Se revisa y luego, bueno, pues a lo mejor te llevas alguna pequeña sorpresa, pero incluso de aquellas que efectivamente deberían de cumplir. Está claro, es decir, nuestros grandes concursos, ¿no? El caso nuestro, pues siempre se presentan las grandes, ¿no? Las más grandes. La verdad es que bueno, no es simple, ¿no? Lo que estás pidiendo, pues por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Pues es tener un equipo de personas preparados, porque uno de los mayores problemas que tiene la administración, ¿no? Que eso es un tema importante, es que nosotros es difícil que podamos captar para la administración ciertos perfiles expertos en ciberseguridad. Es decir, un señor experto en ciberseguridad joven, que además, si son buenos, ganan bastante dinero, pues no se van a poner a hacer una oposición. No, yo no los veo estando 2 años haciendo una oposición, ¿no? Entonces, todo esto lo tienes que hacer, contratar a través de unos contratos públicos, ¿no? Y claro, los contratos públicos, pues es lo que hay. Es decir, tú tienes que demostrar que efectivamente o tener dinero para poder contratar a esos perfiles de tan alto nivel, ¿no? La realidad es, pues bueno, que como decía mi compañero, pues los presupuestos que tenemos en la administración son los que son. También es cierto que, por ejemplo, en la parte de inversiones de equipamiento para seguridad en el último año fue muy importante en nuestro caso, ¿no? Creo que dedicamos un 51%, pero para el nivel de servicios, bueno, es lo que te permite, ¿no? Y además, allí en la Comunidad de Madrid pues hay unas tablas fijadas de que no puedes pagar realmente esos perfiles. Entonces, al final lo que obtienes pues es gente, pues a lo mejor buena, pero no del que te gustaría tener, ¿no? Es decir, no podemos tener aquello que efectivamente, pues a ver, la banca tiene, o tienen sectores seguros o tienen otros sectores, ¿no? Que son los que efectivamente pueden pagar esos verdaderos crack. Entonces, bueno, pues tú tienes ahí, en nuestro caso, son perfiles mixtos, tan importante para nosotros es la ciberseguridad como la protección de datos, ¿no? Y después, por supuesto, pues contar con un SOC, en nuestro caso es externo, pues que nos dé las mayores garantías, ¿no? Eso es lo que realmente pedimos, perfiles cuando efectivamente, pues, bueno, pues para tener un plan de seguridad como Dios manda, ¿no? Intentando cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Y eso es lo que se le pide a un gran partner en la administración, y yo creo que casi todos pues, nos pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los pliegos es la exigencia de certificados, eso es, ¿no? De los por supuesto, técnicos, certificaciones. eso es. ¿No? Lo que más podemos hacer es pedir certificaciones. Sabes que podemos pedir certificación de empresa, también certificaciones de personal, ¿no? Las personas. Javier. Bueno, ahí el problema que tenemos con la certificación, primero que cuando al final la administración sobre todo puede contratar por capítulo de inversión o por capítulo de servicios y soporte, ¿no? Yo siempre digo que no todo es tecnología cuando estamos contratando, no tenemos que irnos a las tecnologías más complejas, que lo más importante cuando contratamos servicios de seguridad gestionada es la confianza de la empresa y las personas que van a ponerte. Las personas que van a ponerte a muchísimas administraciones públicas, que casi todas al final el criterio de selección del pliego es el precio, pues tenemos que dejarlo todo bien escrito. ¿Qué problema vemos ahora? Que las certificaciones, normalmente todas las empresas, aunque tú pongas en los pliegos, estás tirando de unas certificaciones internacionales en las cuales son difíciles de verificar, con lo cual creo que tenemos que ir a un esquema de certificación nacional de los responsables de ciberseguridad, de los seniors en este punto, de tal manera que dentro del pliego consigamos una aceptable calidad del personal que nos aportan estos partners nuestros de ciberseguridad. La experiencia ahora es que lo que llega al final es muy diverso. Y a lo mejor tienes uno bueno y esto es como en las corridas de toros, de los 5, pues a lo mejor sale uno bueno y los otros 3 pues, o 4 salen regulares. Entonces eso es lo que tendríamos que evitar
porque realmente luego nuestro sistema de contratación es que eso es muy difícil de echarlo para atrás, sino que ya te tienes que quedar año y medio, 2 años, 3 años con ese pliego y no contento. Nos acaba ya el tiempo, ya estamos ahí casi al final. Esto, si fuera por nosotros, no duraría tiempo, ¿no? Tenemos muchos temas para comentar. Pero no sé, si José, Andrés, ¿queréis comentar algo sobre esto? No, yo de esto no hacemos nosotros contratos, o sea, no prefiero Bien. José. usar la palabra. Bueno, yo, pues, como decía al principio Ángel, como empresa pública no hay tutías. Si quieres contratar algo, tiene que ser vía licitación, ¿no? Entonces, mi experiencia personal al respecto es que tienes como 2 grandes filtros para conseguir o intentar conseguir el servicio o el proveedor que tú quieres, ¿no? Una son los criterios de solvencia, que vienen a ser como un booleano, ¿no? O entras o no entras. Si no cumples con esta serie de requisitos, certificaciones, etcétera, directamente quedas descartado, ¿no? Y luego, y esto es lo que yo a base de palos, ¿no?, he venido aprendiendo en los últimos tiempos, es que también es muy importante aplicar o intentar aplicar unos criterios de valoración, tanto objetiva como subjetiva, que se adapten exactamente a lo que tú estás buscando. Es decir, empresas que tienen o proveedores que tienen la certificación Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, categoría alta, y que tienen certificación CSIR por la carne y melón, patatín, patatán, es una especie de estándar, entre comillas, entre las grandes empresas del sector, ¿vale?, que dan servicios. Pero claro, luego cuando empiezas a ver qué perfiles y qué dedicación en tiempo han previsto para tu proyecto, que eso se traduce al final en dinero, pues ahí es ahí donde, si tú valoras bien cuanto más dedicación y perfiles más altos me vas a mi proyecto, me va a gustar más o voy a valorar más esa propuesta que el hecho de que tú estés siendo algo más económico, ¿no? Entonces, el intentar buscar la fórmula para valorar adecuadamente el perfil de proveedor que tú quieres, más allá de lo puramente económico, yo creo que es bastante importante y te puede librar en algunos casos, por supuesto, del típico kamikaze que te dice que sea todo y te lo da tirado de precio y luego no da pie con bola, a simplemente diferenciar entre un servicio de calidad como tú esperas a un servicio de mínimos. Muchas gracias, José. Bueno, creo que el tiempo ya se nos ha acabado. Gracias por vuestra participación y por venir. Es muy interesante. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.